Hola, bueno, pues vamos a seguir avanzando, ya estamos en el tema 7, ya sabemos lo que es un ciclo, ya sabemos que cada ciclo tiene 3 zonas de trabajo bien diferenciadas y tenemos que entender que cada una de ellas tiene unas características distintas. Vamos a ver entonces hoy qué parámetros vamos a seguir cuando el precio está trabajando zona de 61.8 de ciclo. Vamos allá. Mirad, aquí tenéis dos ciclos, un ciclo alcista, un ciclo bajista, activado por retroceso a 38.2. Tenemos las 5 marcas de cada ciclo y vamos a centrarnos en estas zonas de 61.8. Cuando el precio ya ha activado el ciclo, obviamente tendremos que esperar que el precio o trabaje su parte alta o trabaje su 61.8. Son las dos zonas que tiene las dos primeras opciones de trabajar. Lo primero que tenemos que diferenciar es cómo definimos que el precio está en una zona o ha estado en una zona. Mientras nosotros no tengamos el precio en alguna de nuestras zonas, no podemos tener ningún tipo de información. Fijaros que ahora mismo el precio ha activado ciclo, pero no está en ninguna de nuestras zonas, ni siquiera ha estado en ninguna de nuestras zonas. Hay un error muy común que cometéis, que pensáis que la dirección de trabajo correcta viene marcada por la dirección que tiene el impulso del fractal. Para nosotros eso no tiene ninguna importancia. Da igual que tengamos un impulso alcista, un fractal alcista o un fractal bajista, con sus retrocesos oportunos a 38, que no es ese impulso el que nos marca a nosotros la dirección de trabajo principal. Siempre van a ser las zonas de trabajo que se hayan trabajado las que nos marcan a nosotros nuestros movimientos principales o nuestra dirección principal a operar dentro de un gráfico. Cuando tenemos un ciclo correcto y vemos que el precio no ha trabajado ninguna de nuestras zonas, significa que ese ciclo de momento no nos da ningún tipo de información. No podemos decir absolutamente nada de él. Tendremos que esperar que el precio o esté trabajando ahora mismo la zona o que ya la hubiera estado trabajando. Por eso, lo primero hay que definir a qué llamamos que el precio está trabajando una zona. Y nos vamos a quedar con la zona de 61.8, que es la que nos toca revisar hoy. Mirad, diremos que el precio está trabajando zona de 61.8, o en este caso, el precio está trabajando zona de 61.8, cuando el precio ya ha tocado nuestro nivel 61.8. Desde ese instante podemos decir que el precio está trabajando zona de 61.8. Es decir, el precio ahora mismo ya ha activado esa zona es la primera que nos tiene que empezar a dar información, pero de momento lo único que sabemos es que estamos en el momento de buscar patrones de manipulación para hacer lo que pide la zona, en este caso ventas, en este caso compras. Por tanto, el precio ahora mismo está en zona, es momento de buscar patrón de trabajo. Pero el precio, si ha entrado en la zona, sea lo que esté haciendo dentro, y el precio sale de nuevo de la zona, si el precio ha entrado y sale de la zona, mientras no tengamos más datos, diremos que el precio ha trabajado zona. Mientras el precio no sale de la zona, decimos el precio está en zona, pero en el momento que el precio entra y sale de la zona, ahí ya podemos diferenciar y decir que el precio ha estado trabajando en zona. Una cosa es presente, el precio está trabajando zona, está dentro pero no ha salido, y otra cosa es pasado, el precio ha trabajado zona, ha estado y ha salido. Tenemos que diferenciar esto de una forma bien clara. Insisto, si el precio está, momento de buscar patrón, no podemos todavía decir absolutamente nada, sería momento de buscar ese origen de movimiento. Cuando el precio ya ha salido de la zona, podemos decir que el precio ha estado trabajando y en consecuencia podemos decir que el origen del movimiento ya se está produciendo, ya se ha producido,
ya hay un origen de movimiento, ya hay un origen de movimiento. Hay que diferenciarlo, ¿vale? Si el precio está en la zona, lo único que podemos saber es que queremos o comprar o queremos vender. Nosotros siempre tenemos que saber, siempre lo primero que queremos saber es determinar hacia dónde quiero operar. Voy a escribiroslo aquí. Primera información que nosotros necesitamos saber es lo que llamamos el hacia dónde. ¿Hacia dónde quiero yo operar como movimiento principal? ¿Cuál es la dirección de trabajo que manda en mi ciclo? Está claro que cuando el precio está dentro de zona, sé el hacia dónde. En este caso sería ventas y en este caso sería compras. Ya sé la primera información. Cuando el precio está en la zona. Momento de buscar patrón para vender, momento de buscar patrón para comprar. Segunda información importante que debemos saber siempre es el hasta dónde. ¿Vale? ¿Qué significa el hasta dónde? Significa que todas nuestras zonas de trabajo, todas, cada vez que estamos trabajando en ellas, tienen un recorrido potencial. Yo tengo que saber si compro, cuál sería el máximo recorrido potencial que yo debería de ir a buscar a esa compra o a esa venta. En este caso, como estamos trabajando la zona de 61.8, y cuidado que estamos hablando únicamente de la zona de 61.8, ya veremos qué pasa en partes altas y en partes bajas, pero en zona de 61.8 el hasta dónde es hasta la zona contraria más alejada que tenga en mi mapa. Repito, el hasta dónde, cuando estamos trabajando una zona de 61.8, es hasta la zona contraria más alejada que tenga en mi mapa. En este caso, si yo aquí quisiera comprar, ya sé que mi movimiento principal en ese momento deben de ser compras, el hasta dónde sería un recorrido máximo potencial hasta la zona contraria más alejada. Es decir, si estoy trabajando una zona de compras, la zona contraria, ventas más alejada, en este caso, y trabajando un único ciclo, ya veremos cómo lo hacemos trabajando más ciclos, pero vamos a centrarnos ahora en un único ciclo, será hasta la zona contraria más alejada que tenga mi mapa. En este caso, quiero ventas como movimiento principal. ¿Hacia dónde? Ventas, recorrido máximo potencial hasta zona contraria más alejada. Zonas, en este caso, de parte baja. Estamos hablando de que estamos trabajando en zonas de 61.8, señores? ¿Hacia dónde? Lo que marque la zona. ¿Hasta dónde? Sabemos que es hasta la zona contraria más alejada que tenga mi mapa. Siempre necesito saber esto. Todas nuestras zonas, cuando las estamos trabajando, veremos que nos van a marcar un hacia dónde y un hasta dónde. Y en este caso es este. Perfecto. Pero fijaros que como todavía no tengo en este momento originado ningún movimiento, estoy todavía buscando ese posible origen de movimiento mediante patrones, no podría sacar más información. Tendría que estar entonces sabiendo esto, quiero vender, quiero comprar y sé el hasta dónde. Pero todavía no tengo el dato que me dice, aquí ya hay un patrón de manipulación, aquí ya se ha originado un movimiento. Recordar que el institucional solo puede originar movimientos. Perfecto. Por tanto, hacia dónde, hasta dónde, es la única información que podemos tener mientras el precio no nos dé un patrón y origine movimiento. Pero cuando el precio ha originado ya el movimiento, cuando decimos que el precio ha estado en zona, el precio ha estado en zona, el precio ya estuvo y se fue, aquí sí que podemos decir que tenemos alguna información más, porque ya sabemos que ahí, por el motivo que sea y por el patrón que sea, ahí
sabemos que el precio ha originado un movimiento. Y aquí entonces ya podemos tener más información. Ahí el precio ha originado un movimiento. A nuestro favor, por supuesto, a favor de la dirección que marca nuestra zona. Ya no solo podemos tener el hacia dónde, compras, y el hasta dónde, hasta zona contraria más alejada que tiene mi mapa, sino que además podemos incluir más datos. Podemos decir, ¿dónde te anulas? Es decir, como ya tengo un origen de movimiento creado, ¿qué debe de suceder para que yo piense que ese origen de movimiento creado y esa dirección que lleva el gráfico, qué tiene que suceder para que yo diga, ya no sirve, ya no vale, ese hacia dónde y ese hasta dónde ya no valen, tengo que cambiar de nuevo el análisis? ¿Qué debe de suceder? Bien, fijaros que estamos trabajando zonas de 61.8. Zonas de 61.8. No os olvidéis que estamos trabajando zonas de 61.8. Perfecto. ¿Dónde te anulas? Observamos aquí dato importante. Buscamos la tercera misión que tiene nuestro 38.2. Tercera misión que va a tener nuestro 38.2. Una vez que el precio origina movimiento, que ya podemos decir que efectivamente hay un origen de movimiento creado porque has estado y has salido de la zona, mientras el precio no alcance el nivel 38.2 de su FIBO, del FIBO que estamos trabajando, mientras no llegues a tocar ese nivel 38.2, diremos que todo esto que acabamos de decir, este hacia dónde y este hacia dónde, perdón, y este hasta dónde, se anula si el precio volviera a tocar el origen de ese movimiento. Si el precio vuelve aquí, diremos que el movimiento, ese origen de movimiento, ya no sirve. Lo hacemos. Si el precio en algún momento volviera a tocar ese nivel, el origen, el nivel de origen de ese movimiento, diríamos, se ha anulado ese hacia dónde y ese hasta dónde. Y tendríamos que estar buscando de nuevo un nuevo patrón de trabajo. Es decir, habría una evolución de patrón. El patrón que originó este movimiento ha evolucionado a otro movimiento, a otro patrón. Y tendríamos que estar observando a qué posible patrón podría evolucionar. Se habría anulado ese hacia dónde y ese hasta dónde. Tendríamos que seguir buscando compras y seguir buscando ventas, pero por otro tipo de patrón. ¿De acuerdo? Pero ojo, os he dicho, mientras el precio no llegue a ese 38.2, mientras no llegue, la anulación siempre será el origen. Es decir, si el precio sigue tirando, mientras no me llegues al punto de origen de ese movimiento, todo sigue igual. Todo sigue igual. Mientras no llegues a ese nivel 38.2, la anulación del hacia dónde y el hasta dónde sigue siendo el punto de origen. Pero si el precio llega en algún momento a ese nivel, lo toca, digo, lo toca. Si lo tocas, la anulación de ese origen cambia. Es decir, el precio ya no debería de volver a entrar en la zona de trabajo que estamos trabajando en nuestro ciclo. No le permitiríamos, para seguir pensando ese hacia dónde es correcto y ese hasta dónde es correcto, tú no puedes volver a entrar de nuevo en la zona de trabajo que originó el movimiento. No hace falta que llegues al origen. Si vuelves aquí, vuelves a entrar en la zona. Si vuelves a entrar en la zona, diríamos que aquí ya no va a haber una evolución, sino que
ese origen de movimiento que has producido, por el patrón que sea, ya no vale nada. No sirve nada. Aquí no es que haya una evolución, sino que lo que hay es un nuevo trabajo en la zona. Es lo que llamamos segundos trabajos en zona. Significa que lo anterior ya no vale nada, no es una evolución, porque vienes de tocar un 38.2 de tu FIBO, volveríamos a buscar de cero, es como si partiéramos de cero a buscar un nuevo patrón de ventas o de compras.